El libro de Job es mucho más que una simple historia. Es, de hecho, uno de los enigmas más antiguos y profundos de la humanidad. Imagínense, por casi 4000 años nos ha puesto de frente con la gran pregunta del sufrimiento y de la fe. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Probablemente una de las más universales que existen. Bueno, pues resulta que la historia de Job, que a menudo se ha malinterpretado, nos ofrece una perspectiva que desafía muchas de las ideas que tenemos hoy en día. Acompáñenme a explorar juntos qué es lo que este texto ancestral nos revela en realidad. Para entender la verdadera importancia de Job, primero hay que ponerlo en su contexto. Y fíjense en esta línea de tiempo. Es increíblemente antiguo. Se cree que su historia ocurrió después del diluvio de Noé, pero ojo, antes de Abraham y de Moisés. Esto no es solo un relato. Estamos hablando de una de las piezas fundamentales de toda la literatura humana. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Algo que es crucial entender desde el principio es que Job no es una parábola o una fábula. Las fuentes nos dicen que fue una persona de carne y hueso, una figura histórica real. Y no se trataba de un hombre cualquiera. Miren, desde el inicio se establece que su carácter era, pues, intachable. El mismísimo Dios lo pone al nivel de gigantes espirituales como Noé y Daniel. Este punto es clave porque de entrada descarta por completo la idea de que Job se merecía, de alguna manera, lo que le pasó después. Y bueno, eso nos lleva directamente a uno de los mitos más comunes que rodean esta historia. La idea de que, de alguna forma, Job tuvo la culpa de su propia desgracia. Este versículo es casi siempre la pieza central de esa mala interpretación. Se toma y se usa para argumentar que el miedo y la negatividad de Job fueron la puerta de entrada a todo su sufrimiento. Pero es justo aquí donde la perspectiva de nuestra fuente nos da una claridad fascinante. Por un lado está el mito, que dice que Job atrajo el desastre con sus miedos. Pero por otro lado, el argumento es que esto no fue una confesión negativa, no para nada, fue una premonición. O sea, Dios, que ya sabía la prueba que venía en camino, estaba preparando a su siervo, dándole como un aviso de la tormenta que estaba por desatarse. Entonces, si Job no fue el que provocó todo, ¿dónde empezó realmente? La respuesta es, de verdad, sorprendente y le da un giro de 180 grados a la narrativa. Así como lo leen, el origen de todo el sufrimiento de Job no está en Satanás buscando a quién atacar, sino en una conversación que fue iniciada por Dios mismo. Estas son las palabras que lo cambian todo. Es el propio elogio de Dios, su orgullo por Job, lo que provoca la envidia de Satanás y lo lleva a pedir permiso para ponerlo a prueba. El punto aquí es fundamental. Fue Dios quien preparó el escenario. Claro, esto nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta lógica. Si Dios lo inició, ¿cuál era el punto? ¿Por qué someter a un hombre tan justo a un dolor tan extremo? La fuente nos da varias razones, y ninguna es un castigo. Se trataba de una prueba muy profunda. Primero, para demostrar qué tan auténtica era la fe de Job. Segundo, para responder a las acusaciones de Satanás. Y lo más importante, para purificar a Job, para elevarlo a un nuevo nivel espiritual, a una intimidad mucho mayor con Dios. El sufrimiento, visto así, se convierte en una herramienta para refinar. Y justo ese proceso de refinamiento nos lleva a la lección teológica central de toda la historia. El concepto de la justicia, no como un estado final, sino como un viaje, como un camino de toda la vida. Esta pregunta es el corazón del libro. Aunque Job era perfecto y recto, la prueba estaba diseñada para sacar a la luz un orgullo muy sutil, casi invisible. En medio de su dolor, Job empezó a cuestionar la sabiduría y la bondad de Dios, poniéndose a sí mismo en una posición de juez. Para entender bien el viaje de Job, hay que diferenciar dos conceptos clave. El primero es la justicia atribuida. Piensen en esto como una posición inicial. Es cuando alguien es considerado justo ante Dios por su fe, más allá de sus imperfecciones. Y luego está el segundo concepto, la justicia impartida. Esta ya es una justicia mucho más profunda, una que se forja en el fuego, que se vive y se practica día a día. Se desarrolla a través de las pruebas, como la de Job, y convierte esa rectitud legal en una realidad tangible, vivida. Este es entonces el camino. La prueba de Job fue el mecanismo de Dios para moverlo del primer nivel al segundo y luego al tercero, pasar de ser simplemente contado como justo a ser hecho justo en la práctica y finalmente alcanzar la santidad, o sea, una devoción interior total a Dios. Bien, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran lección?
¿Qué nos podemos llevar de esta nueva manera de ver la historia de Job? Pues la lección es profundamente humana y sobre la fe. El sufrimiento extremo sacó a la luz una falla que estaba oculta incluso en el hombre más justo. Esa tendencia que tenemos a juzgar a Dios cuando simplemente no entendemos lo que nos está pasando. Y esta es la transformación final. Las propias palabras de Job lo resumen perfectamente. Pasó de tener un conocimiento de oídas, un conocimiento teórico de Dios, a tener una experiencia personal directa cara a cara. La prueba, aunque fue devastadora, le dio una revelación que jamás habría conseguido de otra forma. Al final, la historia de Job nos deja con esta reflexión. Quizás, cuando enfrentamos lo inexplicable, la prueba definitiva no se trata de nuestra capacidad para entenderlo todo, sino de nuestra disposición a confiar, incluso en medio de la más profunda incertidumbre.